¿Me avisas? Listo, adelante, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, hermanos. Voy a abrir la cámara para los que no me conocen. Ahorita la quito porque hay algunos hermanos que se conectan desde el celular, entonces se les puede interrumpir la conexión. Bueno, buenas noches, hermanos. Como decía Cindy, mi nombre es Andrés. Soy parte del Ministerio de Apologética de San Francisco de Sales y para mí es un gusto estar esta noche acá. Vamos a ver este tema que es realmente un tema súper contradictorio por falta de conocimiento. Realmente es porque nosotros los católicos muchas veces no conocemos, bueno, y tal vez por acá haya tal vez algún hermano eh, que no es católico, muchas veces no es de nuestro conocimiento el por qué o la razón de defender este tema que vamos a ver hoy, pero nos pasa que adentro nosotros sabemos que está bien, que no estamos haciendo algo malo con el tema de las imágenes, pero no sabemos cómo defenderlo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema sumamente bonito, sumamente demostrable, por decirlo así, con un tema, déjenme nada más compartir la presentación, que yo creo que ahí, me avisan si lo ven. Sí se ve. Ok, perfecto. Como les decía, entonces es muchas veces un tema que no sabemos cómo defenderlo, ¿verdad? O tal vez sabemos que está bien, sabemos que no estamos haciendo nada malo, pero hay una razón bíblica de, ¿verdad? Que podamos usar imágenes, esculturas o bueno, demás. Lo vamos a ir viendo durante el tema. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a apagar la cámara. Recuerden que cualquier consulta la pueden hacer al chat de acá de Teams o a través del WhatsApp y ahí las vamos a ir evacuando al final de la clase. Entonces, los invito a hacer todas las dudas que tengan, que se les vaya ahí dando. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, hermanos, el tema de las imágenes siempre es un tema contradictorio. Siempre se nos ha dicho que las imágenes son un problema, que es una señal de que esta no es la verdadera iglesia de Jesucristo, porque en Éxodo tal dice que no podemos adorar imágenes y demás. Lo vamos a ir viendo más adelante. Em, se nos dice que no es la verdadera iglesia de Jesucristo porque caemos en idolatría al tener imágenes dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro templo. Bueno, pero este tema ya lo vimos en una de las primeras lecciones de cuál era la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ya lo tenemos bastante claro, ya lo tenemos bastante fundamentado y principalmente a nivel bíblico, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Realmente de muchos, de por qué se nos dice que no somos la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, como les decía, vamos a ver el tema de las imágenes. Este es un tema de los más principales que utilizan nuestros hermanos no católicos para atacar a nuestra iglesia católica. El decir que adoramos imágenes, que caemos en idolatría. Pues bueno, vamos a abordar un poco en este tema, cuál es el sentido correcto que debemos de darle a las imágenes, tanto las del templo como las que tenemos en los hogares, porque es algo que es querido por Dios, hermanos, no es algo malo, pero debemos tener ciertos cuidados. Realmente debemos cuidarnos de ciertas actitudes, de ciertas, sí, actitudes a la hora de tener alguna imagen dentro de la casa, a la hora de tener alguna, alguna actitud ante una imagen en el templo y demás. Eh, Nuestras imágenes no están asociadas a la idolatría. Ahí me dicen si, vamos a pasarla, ok, me dicen si hay algún problema con la presentación o demás. Este, Nuestras imágenes no Perdón, es están, que casi no se escucha. ¿qué? No se escucha. Yo lo estoy escuchando claro. No sé si los demás hermanos pueden escuchar bien. Yo lo Sí estoy se escucha escuchando Yo los claro. escucho claro. A mí Ok, me pasaba y lo que Claro, se hice fue escucha. poner el altavoz. Yo sí escucho bien. Tiene que poner el ok. altavoz. Si algún hermano está Aquí. conectado con el celular, en efecto tiene que activar el altavoz para que pueda escuchar fuerte. Listo, gracias. A ustedes. Ok, sí, nada más, si algún hermano está escuchándome a través del teléfono celular, creo que es en la parte superior izquierda, hay un simbolito como de como de un parlantito, de un altavoz, ahí lo tocan para que se pongan altavoz, digamos, por decirlo así. Bueno,
vamos a ver esta parte. Estábamos en que nuestras imágenes no están asociadas a la idolatría. Aquí podemos verlo. Me disculpan que la letra se me redujo un poquito, pero el ídolo, ¿qué es un ídolo? Bueno, el ídolo es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma, ¿verdad? Aquí ya nos aclaran qué es un ídolo, ¿verdad? Es una figura o una imagen en la cual nosotros rendimos un culto como si fuera la divinidad misma, o sea, como si estuviéramos tomando eso como una divinidad. Y también nos dan el ejemplo o el concepto de lo que es una imagen. El concepto de imagen tiene su origen en el latín imago, que permite describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa. Entonces, aquí hacemos la diferencia entre ídolo e imagen, ¿verdad? Como les decía, un ídolo es un dios falso que toma el lugar del único Dios y verdadero, ¿verdad? Podemos ver una imagen aquí como de un toro, ¿verdad? Es más o menos para fines ilustrativos de lo que probablemente es un ídolo en alguna cultura. Y tenemos también el concepto de imagen que, como decía aquí, ¿verdad? Viene del latín imago, que describe una figura, una representación o semejanza, aspecto o apariencia de algo determinado. Un ejemplo de una imagen puede ser una foto que tenemos de algún ser querido que ya haya fallecido. Tenemos imágenes en los billetes que usamos todos los días. Tenemos imágenes en las monedas y demás, ¿verdad? Hay imágenes casi que en todo nuestro día a día, ¿verdad? Utilizamos imágenes casi que en todo lo que hacemos todos los días. Ahorita mismo estamos viendo unas imágenes de, por ejemplo, la serpiente que se utilizó en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza y demás. Estamos utilizando imágenes como fines ilustrativos para enseñar algo en específico. Entonces, aquí podemos ver en hebreo y en griego lo que significa ídolo e imagen, ¿verdad? La palabra que se utiliza. La diferencia se hace porque no son la misma cosa. En sí, la imagen y los ídolos no son la misma cosa. Eh, la Biblia habla de una prohibición, ¿verdad? Se habla de siempre en contra de los ídolos, una prohibición en contra de los ídolos. Si nosotros vamos, o tal vez en la casa tengamos alguna Biblia en hebreo o en griego, podemos ver que la palabra imagen se escribe como selem en hebreo. Y la palabra imagen en griego se escribe icon. Aquí se me traslapa un poquito la palabra, pero se escribe eikon, que significa ícono, ¿verdad? O imagen. Entonces, igual ídolo. Podemos ver que ídolo en hebreo se escribe como pesel y en griego eidolon. Entonces, si nosotros vamos y buscamos una Biblia que esté en hebreo o en griego, vamos a encontrar en las diferentes citas bíblicas, cuando se refieren a una imagen o cuando se refieren a un ídolo, podemos encontrar la palabra, si es en hebreo pesel, o si es en griego eidolon, o la palabra imagen, podemos ver la palabra selem o eikon. Entonces, ¿qué la Biblia nos habla? Nos habla de que se prohíbe siempre la adoración a los ídolos, se prohíben los ídolos, pero nunca prohíbe las imágenes. Y ese es el error que caen los hermanos separados. ¿Por qué? Porque Yahvé prohíbe las imágenes o por qué prohíbe los ídolos. Cuando se habla de imágenes, siempre vemos, bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vemos que Dios habla de un celo. ¿Por qué? Porque, voy a aprovechar, perdón, yo creo que sí. Siempre se habla, digamos, de una adoración a otros dioses. Y aquí podemos ver esta palabra que se utiliza en griego, proskineo, que es esta misma palabra se utiliza para adorar o para venerar. Entonces, aquí vemos 2 de Reyes 4:27, donde dice, llegó hasta el hombre de Dios y se postró a sus pies, pues ya sí, pues fue a separarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala porque está muy apenada. Esto es, hermanos, palabra de Dios. Entonces, vemos que esta palabra proskineo se utiliza en griego para adorar y para venerar. ¿Dónde se hace la diferencia? Bueno, la diferencia se hace en el sentido que le estemos dando nosotros. Entonces, cuando en griego utilizan la palabra proskineo en este caso los católicos, para referirse a algún santo, están hablando de venerar. Y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a aclarar cuál es la diferencia entre venerar y adorar.
Y cuando están hablando de Dios, utilizan la misma palabra proskeneo, pero en un sentido diferente, porque se está adorando a Dios. Entonces, adorar, hermanos, es reservado, es única y exclusivamente para Dios. Y ahorita vamos a ver cuándo es que adoramos a Dios. Si yo les pregunto hoy, acá, ¿cuándo es que ustedes adoran a Dios? ¿Qué hacen para adorar a Dios? Ya ahí lo vamos a ir viendo, pero ¿qué hacen? Y tengan esta pregunta en mente. ¿Qué hacemos nosotros para adorar a Dios? Específicamente, ¿qué acción hacemos para adorar a Dios? ¿Verdad? Y también vemos la palabra venerar, que venerar es un respeto, ¿verdad? Que igual lo vamos a ver ahorita más adelante, porque es un respeto que se le da a ciertos santos, a ciertas personas, a ciertas cosas que no necesariamente es, de hecho, no es una adoración, pero se utiliza con un respeto específico, ¿verdad? Como les decía, esta cita habla sobre la postración, ¿verdad? Se puede utilizar para acusarnos también a nosotros los católicos como idólatras. ¿Por qué? Porque hacemos a veces una postración enfrente de una imagen, enfrente de una foto, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué postrarse no significa tampoco venerar? Dependiendo del sentido que le demos nosotros. Yo les cuento, hermanos, con mucha alegría que hace unos meses yo me comprometí. Entonces yo me postré ante mi novia, le di el anillo y no necesariamente la estaba, de hecho no la estaba adorando. Entonces no significa que es una adoración. Esto lo vamos a ver más adelante porque son signos externos que nosotros le damos un significado y a veces se nos acusa de idólatras por querer hacer una reverencia o postrarse ante algo. Em, Podemos preguntarle entonces a algún hermano separado, siempre enfatizando en el respeto, por supuesto, como nos decía Cindy, es esta frase de que no debemos, ¿verdad? Atacar, la apologética no es para atacar, de yo tengo la verdad y usted no, es simplemente una defensa, y lo podemos ver en 1 de Pedro 3:15, ¿verdad? Que es la base de todo nuestro ministerio. Debemos defender en lo que creemos, pero siempre con un respeto en lo que creen las demás personas. Entonces, le podemos preguntar a un hermano separado, ¿qué hacen ellos? Si ellos nos dicen que nosotros nos postramos para adorar a Dios, que esto es una falsa idolatría porque nos estamos postrando ante una imagen, ante una persona, entonces podemos decirles a ellos, bueno, ¿cuándo se postran ustedes ante Dios? ¿Cuándo un hermano separado se postra para adorar a Dios? ¿Verdad? Y esto, ahí les dejo la pregunta, ¿verdad? Ahí cada uno lo responderá. Es un ejemplo también, yo le doy besos, por ejemplo, yo tengo una foto acá de mi sobrino, yo le doy besos a la foto de él, ¿verdad? Y necesariamente no lo estoy adorando. Tengo una foto, una imagen, la cual me recuerda, ¿verdad? Lo lindo que es mi sobrino, lo mucho que yo lo amo y lo quiero, pero no porque yo le doy un beso a esa imagen no significa que la estoy adorando, no significa que yo lo estoy adorando. ¿Verdad? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cuando nosotros muchas personas en la misa del 24 de diciembre le dan un beso a la imagen del niño Jesús. Bueno, ahorita no por temas de pandemia, pero muchas veces se hace, ¿verdad? Y no necesariamente estamos adorando esa imagen. Es un ejemplo, es algo gráfico que nos representa lo que una vez hizo Jesús cuando llegó aquí a la tierra. Entonces, el besar algo no es signo de adoración. Todo está en el sentido que le demos nosotros a esa acción externa. Si besar una imagen es adorar, pregunta otra vez para algún hermano separado, si besar una imagen es un signo de adoración, ¿en qué momento, verdad? Recordemos que la palabra adoración es única y exclusivamente la acción que se utiliza para Dios, nada más. ¿En qué momento el hermano separado, el hermano no católico, besa a Dios? Para decir que ese beso es adoración. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Esa misma lógica, hermanos, es la que debemos nosotros analizar siempre, porque podemos caer en una falsa adoración a las imágenes, a la Virgen o a otras cosas, objetos y demás. Eso es lo que vamos a aclarar en la siguiente diapositiva, porque, como les decía, muchas veces nosotros los católicos caemos en una falsa adoración. Es lo que debemos de entender y darle el uso correcto a esas imágenes, es lo que debemos entender y darle el uso correcto a todos los signos externos que hacemos en nuestro templo, en nuestra iglesia. Entonces, aquí vemos los tipos de culto. Primero, recordemos que, y esto es una aclaración, la unión entre la idolatría es una unión entre la palabra ídolo, que ya lo vimos, y entre la latría, ¿verdad? Que el ídolo es vamos a devolvernos,
El ídolo es una figura, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de latría también, entonces la unión entre ídolo y latría es la adoración a algo externo, a una figura, a algo demás, a ver, a un ídolo. Los católicos solo adoramos a Dios y es aquí donde entra el término latría, que es la adoración o culto. La latría es el término o la acción, por decirlo así, el verbo que vamos a utilizar solo para Dios, única y exclusivamente. Es una adoración única y solo para Dios. Luego existe la dulía, que es la veneración hacia los santos o hacia sus imágenes o reliquias que utilizamos para venerar a los santos, para venerar a alguna imagen, para venerar alguna reliquia de todas esas personas que en algún momento, bueno, ya son santos, pero que en algún momento dieron y entregaron su vida a Dios. Existe también algo mucho más grande, que es lo que les voy a presentar aquí, que es la hiperdulía, que es el mismo caso de la dulía, solo que en este caso se muestra que existe más amor, más respeto, más confianza ante la gracia que recibió de Dios. ¿Y a quién se le da esto? La hiperdulía se le da única y exclusivamente a María. ¿Por qué? Porque María fue la que halló la gracia ante Dios. Fue esa persona que fue escogida y fue dada esa gracia por Dios para poder tener en su vientre al Salvador del mundo. Entonces, vemos estos tres términos. Me voy a devolver para recalcarlo un poco. La latría es solo para Dios. La hiperdulía es la veneración que le podemos dar a los santos, a las reliquias, a las imágenes, etc. Y la hiperdulía, que es única y exclusivamente para María. Hay algunos apologetas, hay algunos sacerdotes que hablan de que incluso a San José, bueno, este año que estamos en el año de San José, se le podría dar también un culto de hiperdulía. ¿Por qué? Porque fue el que cuidó a Jesús durante sus primeros años. Entonces, por ahí algunos dicen, pero bueno, por el momento lo vamos a ver para María. Entonces, única y exclusivamente para María. ¿Por qué? Porque recibió la gracia de Dios. Ahora, como les decía, la unión entre ídolo y latría es la adoración a los ídolos, a esos falsos dioses que a veces tocamos o sentimos, ¿verdad? O a veces caemos también en eso. Entonces, debemos entender bien esta, esta diferencia, ¿verdad? Aquí podemos ver una cita, Éxodo 21, que dice así: entonces pronunció Dios todas estas palabras, diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrán para ti otros dioses delante de mí. Y esto, como les decía, hermanos, es palabra de Dios. Lo pueden ir todos a buscar a sus Biblias, que esto está ahí. Entonces, aquí nos habla de que Yahvé Dios dijo que no habrá para ti otros dioses delante de mí, ¿verdad? Yo soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, ¿verdad? Esta es una cita bíblica que vemos después de de la Pascua, de cuando se proclamó la Pascua, cuando ya todo el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel había salido de Egipto a través de a través de la intercesión de Moisés. Igual es un tema que vamos a ver más adelante, la intercesión de los santos. Entonces, aquí Dios nos dice eso a través de la palabra. Nos dice que no habrá para ti otros dioses delante de mí, ¿verdad? Si Dios condena todas las imágenes, nosotros tendríamos problema. ¿Por qué? Porque tendríamos un problema grave, hermanos. ¿Por qué? Porque todas las imágenes, por ejemplo, que hay en el dinero, todas las estatuas en los parques de héroes nacionales, fotos de los seres queridos, fotos de nosotros mismos, hermanos, que subimos a Facebook, a Instagram y a todas las redes sociales que utilicemos, sería un acto de idolatría. Entonces, tendríamos un problema bien grave. ¿Por qué? Porque vamos a verlo ahorita más adelante, porque podríamos estar pensando, bueno, es que Dios se contradice, ¿verdad? Pero no, y lo vamos a ver, y ahorita van a entender por qué. Luego vemos en Éxodo 24, donde dice: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y de nuevo, hermanos, esto es palabra de Dios. Y ahí podemos encontrar la cita favorita, por decirlo así, de los hermanos separados, para poder atacarnos a nosotros, ¿verdad? Donde nos hablan de que arriba, de que no nos podemos hacer imágenes de lo que hay arriba en los cielos. ¿De qué? De los ángeles. ¿Tenemos ángeles dentro del templo? Sí.
No podríamos hacernos de lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? Muchas veces hay imágenes, esculturas, pinturas de demonios, por ejemplo, atacando o peleando, por ejemplo, con el arcángel Miguel, etcétera. Ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Estaríamos, hermanos, condenadísimos. Estaríamos condenadísimos hasta la tercera, cuarta generación de los que siguen de aquí en adelante. Qué miedo, ¿verdad? Y es que realmente es lo que utilizan, como les decía, muchas veces los hermanos separados para atacarnos a nosotros, para decirnos que somos la falsa iglesia, para decirnos que adoramos dioses externos y demás. Algo muy importante, hermanos, y que quiero que de ahora en adelante lo tengamos muy, muy presente para todo el estudio, y no solo de apologética, para cualquier estudio a nivel bíblico, es que siempre debemos estudiar la palabra bajo la oración y bajo la contemplación de lo que realmente Dios quiere decirnos a través de esta palabra. No podemos decir, bueno, Dios, ¿qué quieres que lea hoy? Abrimos la Biblia, que el viento lo mueva y ahí, no sé, tocamos Hechos de los Apóstoles. Y leemos algo ahí y lo interpretamos a nuestro antojo, y realmente esto está muy mal. ¿Por qué? Porque debemos leer las cosas bueno, como número uno, aquí debemos irnos al tiempo de cuando pasó esto, al Éxodo, ¿verdad? Al tiempo de cuando pasaron las cosas. También hay que ver, por ejemplo, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y etcétera. Bueno, estos son otros tips ahí, pero siempre debemos hacerlo bajo una oración, bajo un discernimiento total del Espíritu Santo. No podemos interpretarlo a como nos dé la gana. Y lo vamos a ir desmenuzando un poco. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí vemos una imagen del Arca de la Alianza y dice que en Éxodo 25:1 Dios le habla a Moisés para decirle cómo construir el templo, ¿verdad? ¿Y qué iba a haber en el templo? Bueno, iban a haber imágenes. ¿Y qué dijo Dios después en Éxodo 25:8? En ese santuario iba a habitar Dios. En el lugar donde Dios le dijo a Moisés que construyera el templo, iban a haber imágenes y ahí iba a habitar Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios se está contradiciendo, porque primero nos dice que no te harás imágenes de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que hay bajo las aguas, de todo lo que hay en el cielo, pero después Dios dice que va a habitar en un templo donde van a haber imágenes. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Dios se está contradiciendo. Bueno, efectivamente no, Dios nunca se va a contradecir, nunca se va a contradecir. Entonces, aquí lo vamos a ver. En Éxodo 26:1 dice que para el santuario donde Dios iba a habitar, Él manda hacer imágenes. Harás el tabernáculo de 10 cortinas, etcétera, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Querubines? ¿Qué son los querubines? Bueno, ángeles que viven en el cielo. Entonces, si nos devolvemos acá, dice, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos. Entonces, ¿Dios se está contradiciendo? No. Como les dije, hermanos, Dios nunca se va a contradecir. Dios manda hacer imágenes en el templo donde Él iba a habitar. Los querubines son una imagen de lo que hay en el cielo. Entonces tendríamos otro grave problema, porque Dios se estaría contradiciendo, ¿verdad? Y como les dije, nuestros hermanos separados están entendiendo algo mal, efectivamente, porque Dios no se contradice. Entonces, recordemos esa cita, y es ahí cuando debemos centrar nuestra humildad, nuestro amor, en corregir a algún hermano que esté entendiendo algo mal, porque Dios nos llama a ser evangelio vivo. Entonces, esa cita que debemos recordar siempre, 1 de Pedro 3:15, es donde Él nos dice dar testimonio y razón de nuestra fe con amor y humildad. Y es ahí cuando debemos respirar un poco y explicar. Y por ahí hay otra cita, y se los dejo de tarea para que la busquen, donde habla de que Jesús mandó a los apóstoles a predicar, y que cuando entraban en alguna ciudad y no eran bien recibidos, que se sacudieran el polvo de sus sandalias y salieran de esa ciudad. Entonces, de igual manera, nuestra misión es evangelizar, ¿verdad? No pelear, como lo decíamos desde un principio. Entonces, se nos agrava más el problema. ¿Por qué? Porque tenemos la representación de las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Lo vemos aquí cuando Salomón construye el templo a Dios, en Primera de Reyes 6:2. La casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 70 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. En Primera de Reyes 6:23 dice, hizo 2 querubines de 5 metros de alto. Imagínense qué hermosos esos querubines.
¿Qué eran que los querubines? Bueno, eran ángeles. Entonces, tenemos un problema grave, 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 grave. ¿Por qué? Porque de nuevo, estamos haciendo, o Salomón en este momento estaba haciendo querubines de 5 metros de alto, que son la representación de las imágenes. Y en Primera de Reyes 7:29 podemos ver que dice, el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes de leones, bueyes y ángeles. Denme un segundo, hermanos, nada más. Listo. El pueblo de Jerusalén estaba lleno de imágenes, leones, bueyes y ángeles. Otro grave error. Entonces habían ya leones, bueyes, leones y bueyes, cosas que hay aquí en la tierra, ya no solo del cielo, sino cosas de la tierra. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué pasaría con todos nosotros? Ahora, acá en Primera de Reyes 6:11 dice, fue dirigida a Salomón la palabra de Yahvé diciendo, por esta casa que estás edificando, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos para andar conforme a ellos, yo cumpliré mi palabra contigo. La que dije a David tu padre, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré mi pueblo. Israel edificó, Salomón la casa y la terminó. Entonces, vean aquí, hermanos, una imagen de lo que probablemente, aquí al lado derecho, lo que probablemente, o seguramente sí fue así, lo que era el templo de Salomón. Lo que hermoso, ¿verdad? En todos sus detalles y esculturas. Entonces, ¿Dios estaba enojado con Salomón? Por supuesto que no, porque ¿por qué? Porque, bueno, esto fue lo que mandó Yahvé Dios a hacer a Salomón, ¿verdad? Tenías que hacer un templo con todo esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿estaba enojado Dios con Salomón? No, por supuesto que no, porque él lo mandó a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que en un templo donde Dios mismo dijo que iba a habitar con todas estas cosas, Dios después o antes iba a decir que no te harás imagen o escultura de lo que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra, etcétera? Entonces, ¿a qué significaba esto? Bueno, esto significaba, y de nuevo les comento, hermanos, debemos ir a la época donde se escribió esto. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Egipto tenía muchos dioses paganos, adoraba a otros dioses. Entonces, justamente Dios está hablando de estos dioses paganos. ¿Por qué? Porque efectivamente tenían imágenes, tenían otras cosas en donde adoraban a estos otros dioses. Entonces, como les decía, la imagen que tenemos aquí a la derecha es como se cree que era el templo. Entonces vean ustedes qué hermosura. Y nada ahí, ¿verdad? Comparémoslo con un templo de hoy en día, bueno, con sus más y menos diferencias, ¿verdad? Del oro y todo lo que se utilizaba en este tiempo. Pero comparémoslo y no es mera coincidencia lo que tenemos hoy en los templos católicos. Vamos a pasar. La gloria de Dios llenó el templo. Y en Primera de Reyes 8:6 dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y la gloria de Jehová había llenado la casa. Hermanos, de nuevo les recuerdo, por si no estuvieron al inicio de la clase, cuando utilizamos la palabra Jehová, es porque estamos utilizando citas bíblicas de Biblias protestantes, probablemente estas de la Reina Valera. Entonces, estamos utilizando las mismas citas bíblicas de las Biblias que utilizan nuestros hermanos protestantes para fundamentar las mismas cosas que nosotros estamos, bueno, viendo acá en este tema en específico de las imágenes. Entonces, la gloria de Dios habita en este templo que está lleno de imágenes. Dios aprobó este lugar y la gloria de Dios llenó el templo. Y se puede ver el templo y como decía, no es mera coincidencia que llegue a ser parecido a lo que, por ejemplo, tenemos hoy en día como el Vaticano o como otras iglesias hermosas que existen en todo el mundo. Y los sacerdotes metieron el arca, ¿verdad? El arca, entonces podemos ver como Dios, a pesar de todo esto que dijo en Éxodo, Él entra en el templo y la gloria de Dios llenó todo el templo. Después, si Jesús estuviera aquí, como cuando estaba en Jerusalén, ¿a dónde iría a orar? Pero como si comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte, Moirá, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines llegaba hasta la pared de la casa. Esta segunda de Crónicas 3, del 1 al 11. Entonces, de nuevo, Jesús asistió al templo
¿Y por qué si para los judíos este era el templo y era algo normal, Jesús asistiría a un templo con imágenes? Si desde el Éxodo lo había prohibido Dios, ¿por qué Jesús lo estuviera haciendo? Y realmente, hermanos, estoy completamente seguro que si Jesús estuviera aquí en su forma física humana, iría a orar a uno de los templos católicos. ¿Por qué? Porque era lo que él estaba acostumbrado en ese momento, eran las imágenes que él veía en ese momento. Entonces, es otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en esta cita bíblica, en donde ya para los judíos esto era normal, era algo normal en los templos de ese momento. Somos idólatras porque nos inclinamos ante las imágenes. Veamos lo que hizo el rey David, por ejemplo. Se inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia a Saúl. Esto en primera de Salmos, primero 24:8. Entonces, vemos como habla de que el rey David inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia. Entonces, ¿el rey David estaba adorando a Saúl? No, por supuesto que no. Se postró. ¿Por qué? Porque era una persona de sumo respeto para él y quiso hacerlo. Así, por ejemplo, como en la cultura también asiática, estos hermanos hacen una reverencia ante los adultos mayores porque son signo de sabiduría completa. Entonces, nosotros a una persona que le tengamos muchísimo respeto podemos hacer esto, agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque es una persona, es una reverencia de un signo de respeto, pero no significa que lo estamos tomando como un Dios. Ahora veamos lo que hizo Josué. Se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel. Eso está en Josué 7:6. Entonces, Josué se postró delante del arca de la alianza, donde Dios dijo que estaba la presencia de él en la tierra. Y entonces estaban idolatrando los querubines, por ejemplo, que estaban ahí en el arca de la alianza. No, porque esto era un signo de Dios en la tierra. Entonces, vemos cómo es un ejemplo de una postración, de una reverencia sin la necesidad de estar adorando. Ahora, hermanos, no todas las reverencias son buenas. No todas las reverencias significa que, en ambas partes, ¿verdad? No significa que estamos adorando y a la vez tampoco significa que sean algo bueno, ¿verdad? Es todo en el sentido de un signo externo de lo que estemos haciendo nosotros. En Hechos 10, del 25 al 26, veamos lo que escribe Pablo. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole, levántate, que también yo soy un hombre. Vean aquí, hermanos, porque Pedro hace esta aclaración a Cornelio. Cornelio quería adorarlo, esa era la intención de él. Esa era la intención de Cornelio, adorarlo. ¿Por qué? Porque veía muchos signos de divinidad en él, ¿verdad? Pero no, eran gracias de Dios. Entonces, la intención de Cornelio era adorar a Pedro. Y Pedro le dice, levántate que yo también soy un hombre, no debes adorarme, ¿verdad? Esto era lo que quería decir Pedro. Entonces, cuando hacemos una reverencia hacia una persona, una imagen que no es Dios, no significa que le estemos adorando, ¿verdad? Todo está en el signo interno que nosotros, perdón, en el signo externo que lo ligamos a lo interno de lo que estemos haciendo nosotros. O me explico mejor, que este signo externo no significa, porque es algo que es muy de nosotros, es algo que viene adentro de nosotros, que estemos adorando. Perfectamente yo puedo estar alzando las manos y danzando, ¿verdad? Y si alguna persona pasa, va a creer que yo estoy adorando, pero realmente no, si yo lo estoy haciendo de corazón por otra cosa, no significa que yo esté adorando. O de todas maneras, puedo llegar donde esté el Santísimo expuesto, una persona sentada simplemente con sus ojos cerrados y poder decir, no, es que no está adorando, no, no, es que dentro de esa persona puede que esté haciendo una adoración, incluso muchísimo más grande de la que hayamos hecho nosotros. Entonces, hay que saber que esta diferencia es algo interno de cada persona. ¿Por qué? Porque ¿y por qué? Bueno, ¿por qué hacemos esta reverencia? ¿Por qué hacemos esta postración? Bueno, porque es algo que nos acerca muchísimo más a lo que nos representa. Es darle un lugar a cada cosa, hermanos, y es lo que el fin de esta presentación, de esta charla, es darle un fin a cada cosa. ¿Por qué? Porque, como les decía, yo puedo agarrar una imagen de mi sobrino, una imagen de mi madre, ahí, una foto, y darle un beso porque la extraño mucho, pero no significa que yo la esté adorando, para nada. O cuando yo le pedí a mi novia que fuéramos, que si se quería casar conmigo, yo me postré a ella, le entregué el anillo y no significa que esto sea que yo la estaba adorando, jamás, ¿verdad? Entonces, como les decía, es darle un lugar a cada cosa. Acá, bueno, podemos ver casos de postración sin necesidad de que sea una idolatría en Génesis
18, del 1 al 5, donde dice que Abraham postrado ante 3 hombres de Dios y no necesariamente los estaba adorando. Después en Josué 5, del 13 al 15, vemos una veneración, que le hizo una veneración a un ángel. En Josué 7, 6, Josué postrado ante el arca, ¿verdad? Que ya lo vimos ahorita anteriormente. Y en Segunda de Reyes 4, 27, una persona venerando a otra persona. Esto lo pueden ir a buscar ahí en sus Biblias. Y no necesariamente son signos de idolatría. Son postraciones, son veneraciones que se le hace para darle algún respeto a algo que no es Dios, obviamente. Entonces, las procesiones, por ejemplo, pueden ser otro tipo de lo que nos pueden atacar a nosotros diciendo que es un signo de adoración idólatra, y es que cuando sacan a pasear, a mí me han dicho, bueno, es que cuando ustedes sacan a pasear esas imágenes, ¿verdad? Eso es idolatría porque las están adorando ahí por toda la calle, las están paseando, y no, es que las procesiones, hermanos, tienen un fundamento bíblico, y lo vamos a ver a continuación. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de él. Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Eso es una procesión. ¿Qué les suena? Leyendo esta cita bíblica, hermanos, ¿a qué se les parece? Dice que David iba con 30,000 hombres y pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab. ¿A qué les suena esto, hermanos? Pero entonces las procesiones también es una idolatría. Bueno, David daba el ejemplo con 30,000 hombres detrás de él. Todo esto viene, hermanos, de una tradición de la iglesia. No estamos adorando a Dios, estamos llevando una representación de lo que nosotros estamos celebrando o conmemorando en ese momento para así nosotros recordar. ¿Por qué? Porque somos seres gráficos, somos seres humanos que necesitan muchas veces de cosas gráficas para poder entender de lo que se nos está hablando. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Y es que vamos a ver la siguiente diapositiva. Y es que vamos a leer aquí. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo. Entonces, veamos aquí las imágenes. Esta imagen me gusta mucho porque es donde llevan el arpa, ¿verdad? Y van haciendo cantos y van con trompetas y llevando el arca de la alianza, donde, hermanos, tiene 2 querubines. 2 querubines. No es coincidencia esto que es, bueno, que no lo hemos hecho ya por 2 años, pero no es coincidencia con las procesiones que hacemos, por ejemplo, en Semana Santa, como esta que tenemos aquí a la derecha. Es lo mismo que se hacía en el tiempo de David, perdón, en el tiempo de Josué. Entonces, hacer énfasis en que esto, justamente, hermanos, es una procesión y no necesariamente están siendo idólatras. Ya vimos en el Antiguo Testamento y tenemos el fundamento de todo esto. Ahora, hay milagros que se han hecho a través de imágenes o santos y reliquias, que lo vamos a ver a continuación. Pero veamos esta cita también. Y David, toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces, realmente podemos decir que esto era una procesión. ¿Y estaban adorando? No. Bueno, y como les decía, ahora hay milagros que se han hecho a través de imágenes de santos o de las reliquias de los mismos. ¿Y qué pasa en este caso? Lo vamos a ver. Imágenes y milagros. ¿Puede Dios hacer milagros por medio de las imágenes? Veamos Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios, el mismo Dios mandó a hacer una imagen. Entonces, de nuevo, volvemos a aquella diapositiva. ¿Dios se está contradiciendo? No. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente para poder curar a quien fuera mordido. Entonces, veamos como sí pueden haber milagros a través, ojo, y aquí es, hermanos, donde hago un énfasis y recalco esto, a través de signos externos, a través de personas, a través de imágenes, a través de objetos, pero no por su propia
por sus propios dones, sino por los dones y las gracias de Dios. Dios es el único que hace milagros, Dios es el único que hace lo posible, lo imposible. Dios es el único que hace todo este tipo de cosas a través de otras personas, a través de objetos, a través de otras cosas. Entonces, podemos ver el ejemplo, bueno, aquí hay otro ejemplo del Antiguo Testamento, en Números 21:9, donde dice, y Moisés se hizo una serpiente, la continuación de esta que acabamos de leer, y Moisés se hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese es un signo sumamente hermoso, ¿verdad? Ese es un signo que viene, y no me quiero meter mucho en el tema, porque si no me dan las 10 de la noche, pero es un signo que viene del Génesis. Es un signo hermoso que viene del Génesis. ¿Por qué? Porque a nivel teológico son 4 puntos donde se ve la serpiente como un signo de pecado, de castigo, de conversión y de salvación. Por eso justamente Dios utilizó la serpiente. Bueno, como signo de pecado del hombre contra su Dios, ¿verdad? Como signo de castigo porque enviaba a las serpientes como consecuencia a la revelación ante Dios, como signo de conversión, se dan cuenta de que sus pecados, perdón, y pide la intercesión de Moisés para pedir el perdón de Dios. Y es aquí donde vemos el tema de la intercesión, que hermanos, les invito a quedarse en el curso porque realmente es súper provechoso y más adelante vamos a ver el tema de la intercesión de los santos fundamentado bíblicamente, y es aquí donde es el tercer signo, y el cuarto signo es la salvación, que representa la caída de la serpiente ante Dios. Entonces, esos son 4 signos de lo que representa esta serpiente. Ahora ya vimos 2 citas del Antiguo Testamento, vamos a ver una del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles 19:12. De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. De nuevo, hermanos, vean cómo se está utilizando un objeto para a través de ellos hacer milagros. Vean que dice que se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Un simple, bueno, un simple no, porque estaba bendito, por decirlo así, pero un pañuelo o un mandil. Entonces, estamos utilizando objetos tangibles, objetos que podemos tener en nuestro día a día. Por supuesto, estos estaban súper benditos y súper bendecidos, pero eran usados para curarlos. Entonces, vean el ejemplo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora, Dios actúa a través de las cosas y es milagro de Dios. Veamos esta cita bíblica también. Y el que a ella volvía se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Y es aquí donde donde les explicaba anteriormente, hermanos, que las imágenes y los milagros a través de los objetos no son gracia de los objetos. Es una gracia de algo que viene de Dios, porque es el Salvador de todos. Y es la gracia que a través de estos signos se da. Y aquí hay un ejemplo, no sé si pueden comparar. No sé si pueden comparar esta imagen de la derecha con lo que se utiliza hoy en día, por ejemplo. ¿No? ¿En dónde, hagamos memoria en dónde hemos visto esta imagen? ¿Comparada con qué? Bueno, comparada justamente con el signo de la salud, ¿verdad? Ahí es un signo parecido. En las ambulancias privadas muchas veces llevan este signo y es un signo de salud. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento representaba lo que curaba enfermedades, lo que mandó a hacer Dios para curar enfermedades de los que eran picados por la serpiente. Entonces, como les decía, es Dios actuando a través de estas cosas. Es milagro de Dios, única y exclusivamente de Dios. No hay nadie que pueda hacer milagros, sino Dios a través de estas personas, de estos objetos, utilizándolos como instrumento de su divinidad. Bueno, aquí vemos otra cita en Colosenses 1:15, dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús es la imagen viva de Dios. Jesús es la imagen que aquí en la tierra se dio para Dios, la imagen viva de Dios. Entonces, con Jesús pudimos ver a Dios a través de un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque Jesús es perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces, el mismo Dios se quiso ser hombre, nacer como todos nosotros nacemos a través de una mujer para darnos la representación de Dios aquí en la tierra.
¿Cuál era en el Antiguo Testamento? Nos devolvemos allá por Éxodo, bueno, el arca de la nueva alianza. Ahora vemos que realmente a través de María es el arca de la nueva alianza. En Éxodo podemos ver el arca de la alianza, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos el vientre de María como el arca de la nueva alianza. ¿Y quién es la imagen de Dios? Bueno, es Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta, que entonces, si tenemos una imagen de Dios, de Jesús, ¿verdad? Ahí sí no es idolatría, bueno, es una imagen y estamos adorando a Dios a través de una imagen, a través de algunos signos, a través de todo eso, pero el fin es para Dios, todo es cristocéntrico. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, todo el que crea tenga por él vida eterna. Esta es Juan 3, de 14 al 16. Las serpientes viven en la tierra, entonces igual, volvemos al punto inicial. Entonces, si las serpientes viven en la tierra, son cosas que tal vez en Éxodo Dios nos prohibía, pero no, hermanos, es porque hay que interpretar correctamente las citas bíblicas. Y esto es algo fuerte porque se compara a la serpiente con Jesús. Estas imágenes que se toman como prohibidas o que muchas personas, la sociedad en general no católica, creen que son prohibidas, no lo son así, porque vean que comparan incluso la serpiente con Jesús. Y como les decía, ese es un signo que viene desde el Génesis. Ahora, en 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Esto, hermanos, aquí quiero hacer un poco de quedarme aquí en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice esto. ¿Por qué? Porque es cuidado, porque es algo escandaloso para los judíos y para los que no creen, el crucifijo. La cruz es un signo de amor y es lo que quería explicar aquí justamente. Y es que muchos hermanos separados, hermanos no católicos, nos hablan sobre que tener el crucifijo es un signo de blasfemia, que tener el crucifijo es un signo de idolatría. ¿Por qué? Porque fue un acto de tortura. Fue un acto de tortura en el que se crucificó a Jesús y que cómo podemos tener eso ahí. Y yo quería aprovechar acá para contarles un breve testimonio, y es que yo de niño creía esto. Yo cuando toda mi vida, gracias a Dios, he sido católico, me enseñaron a ir a la iglesia desde niño, y a mí no me gustaba ver el crucifijo. Cuando yo iba a la iglesia, yo trataba de no ver para arriba porque me daba miedo ver el crucifijo. Me daba miedo verlo ahí, ver la sangre, ver todo eso. Y yo decía, por Dios, ¿cómo pueden tener? O sea, yo pensaba en mi inocencia, yo pensaba, si yo fuera Jesús, no me gustaría que me expusieran así, porque fue un acto de humillación, fue un acto de tortura, fue un acto de todo, ¿verdad? Y yo no quisiera que me expusieran así en todo lado, porque esto pasa, porque esto lo hacen en las iglesias. A mí no me parecía para nada correcto. Entonces, yo pensaba eso cuando estaba niño y después, más adelante, llegué a entender correctamente que es que esto es un signo de amor. Por eso están en las iglesias, por eso tenemos el crucifijo en nuestras casas. ¿Por qué? Porque lo que antes fue un signo de tortura, hoy en día se convirtió en el signo y desde hace más de 2000 años se convirtió en un signo de amor. Lo que antes era un signo terrible de tortura, un método de tortura terrible, hoy en día se convirtió en un signo, en el mayor signo de amor por todos nosotros, porque Jesús se entregó voluntariamente ahí en la cruz para el perdón de los pecados. Y es aquí cuando las puertas del cielo se abrieron y pudieron entrar los santos. Los santos que en algún día, primero Dios, lleguemos a ser nosotros también. Entonces, como les decía, ¿para quién es ese escándalo? La cruz, lo dice Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado es el signo de amor, es el signo externo, la cruz de la salvación. ¿Y para quién es escándalo? Es escándalo para los judíos y necedad de los gentiles. Entonces, hoy en día, hoy presente en el 2021, ¿para quién es escándalo la cruz? Bueno, para los hermanos que no son católicos muchas veces. Para los hermanos muchas veces hay entidades que no son católicas que sí reconocen a la cruz, pero hay otras entidades no católicas que es escándalo tener una cruz en la casa. Es escándalo para ellos porque es un signo de humillación. Muchas veces ni siquiera creyendo en que Jesús es el Mesías. Entonces, para nosotros es un escándalo tener esa cruz ahí. No, no lo es. Y Dios mandó eh, a hacerle una cruz
a todas las imágenes, no. Dios se contradice, no, porque debemos entender correctamente la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, las imágenes son el evangelio de los pobres. Vean ustedes, hermanos, el padre del protestantismo dijo, las imágenes son el evangelio de los pobres. Y era lo que les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como les decía, somos seres gráficos, somos seres que necesitamos las imágenes, necesitamos ver, entender las cosas. Y es aquí donde les quiero también contar que, por ejemplo, bueno, yo creo que todos hemos visto la película de Mel Gibson, La Pasión. A mí se me abrieron, yo la vi desde joven, ¿verdad? Desde muy adolescente, y a mí se me abrieron los ojos y yo entendí muchísimo mejor algunos signos a través de una película, a través de la película de Mel Gibson, increíble producción, muy hermosa esa película. Y es aquí donde también los invito y que nos lleguen a patrocinar, ojalá, al ministerio. Esta serie de Chosen, en inglés, en español se llama El Elegido, la pueden descargar es una aplicación, aprovecho el espacio ahí, es una aplicación, la pueden descargar de cualquier tienda en Android o en iOS, y es una aplicación donde aparecen unos videos de una serie, ¿verdad? Que se llama The Chosen, que es toda el camino de Jesús. Es una serie que hicieron, de hecho todavía está en producción y es 100% católica, o sea, es recomendada por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver todas las cosas que hizo Jesús aquí en la tierra, esos 3 años de vida pública. Y así se nos hace muchísimo más fácil entender muchísimas cosas. Se nos hace más fácil entender por qué Pedro era, por ejemplo, tan, utilizando ahí la palabra entre comillas, tan terco, ¿verdad? Se nos hace entender por qué el primer apóstol que fue llamado, bueno, que vio a Jesús, fue Andrés y Juan. Entonces, se nos hacen a través de las imágenes, a través de los gráficos, se nos hacen entender muchísimo más fácil las cosas. Por eso es que Martín Lutero decía, las imágenes son el evangelio de los pobres. Porque para los que nos cuesta un poquito más el entendimiento, el estudio bíblico, a través de estas imágenes se nos hace muchísimo más fácil entender las cosas. Y es que los hermanos muchas veces se les olvida de dónde nace su iglesia, ¿verdad? Que realmente el padre del protestantismo, de donde se separan las iglesias, fue Martín Lutero, donde se separa la iglesia. Y justamente Martín Lutero también, para los que no sabían, era increíblemente devoto a la Virgen María. Entonces, vean a lo que se ha llegado a tergiversar hoy en día todas estas ramas de lo que salió de la separación de la iglesia. Entonces, las imágenes son el evangelio de los pobres. Es ahí donde nosotros entendemos que las imágenes son una manera de enseñar, de aprender, en este caso, del evangelio. Ya para ir concluyendo, hermanos, una diapositiva con las conclusiones. ¿Qué es adorar? Bueno, es algo reservado solamente para Dios. No somos idólatras al postrarnos ante una imagen, ante un signo, ante otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es un signo interior. Y es ahí, hermanos, donde debemos nosotros entender que no podemos juzgar a nadie más, porque si yo me puedo postrar ante mi padre porque lo quiero, lo respeto mucho, no significa que yo lo estoy adorando. La adoración es única y exclusivamente para Dios. No sabemos si la persona que está levantando las manos es porque simplemente está haciendo algún baile o lo que sea, y no necesariamente está adorando. En la Biblia se permite postrarse sin adorar a otros dioses, sí. Y lo vimos en los ejemplos, ¿verdad? De Josué, lo vimos en los otros ejemplos, en donde se postran y no necesariamente están adorando. Hay citas bíblicas que demuestren que sí se pueden tener reliquias, sí. Y es aquí donde también tenemos ese fundamento donde sí podemos tener las reliquias. La Biblia dice que se puede pedir por un muerto, sí. Y esto, como les decía, los invito a quedarse en el curso porque más adelante vamos a ver donde existe la intercesión de los santos fundamentada bíblicamente. ¿Hay citas bíblicas que indiquen que se puede pedir intercesión a un santo en el cielo? Sí, correcto. ¿Se describen procesiones en la Biblia? Correcto, lo tenemos y es algo que nosotros hacemos dentro de nuestra tradición y que es fundamentado bíblicamente. Entonces, el uso de las imágenes como referencia a una persona, a personas buenas, es bíblico. Como les decía, la adoración es algo personal, no debemos juzgar a una persona, la forma de adorar de una persona, es algo que siempre es interno de cada uno de nosotros. Esta pregunta, bueno, de las reliquias, también, ¿verdad? Es fundamentado bíblicamente. Y postrarse siempre es adorar, ¿no? Postrarse no siempre es adorar. La adoración es una
intención del alma, es de reconocer que Dios está ahí, y postrarse es un signo externo. Entonces, hermanos, espero que haya quedado claro. Podemos ver dudas, no sé si hay alguna, pero de verdad, espero que haya quedado súper, súper claro. Y como les decía, debemos entender y darle mérito a esa cita de primera de Pedro 3:15 para así hacer nosotros defensa de nuestra fe, siempre desde el lado de la humildad y del lado del amor. Entonces, voy a dejar de presentar. Ah, no, por si hay alguna duda. Entonces, Cindy, no sé si hay alguna duda por ahí. En el Teams, bueno, no he visto ninguna duda que nos hayan escrito, más que nos pidieron los versículos, que ahí lo pasamos. Y la hermana Sonia nos puso, ¿cuáles son los significados de la serpiente? Ok. Sí, bueno, lo vimos, los significados, pero voy a repetirlo. Los significados de la serpiente, yo, Andrés, personalmente, a mí me hace recordar mucho el significado de la serpiente a lo que es el Génesis, ¿verdad? Donde habla de que, de que pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. Bueno, ¿quién era esta mujer? Esta mujer justamente era María. Los invito igual a quedarse en todo, a lo largo de todo el curso, porque vamos a hablar de dónde está María en toda la Biblia. María puede verse desde el Génesis hasta el Apocalipsis, representada de diferentes maneras, y pone enemistad Dios entre la serpiente y la mujer. Entonces, para mí, para Andrés, esto es un signo de lo que se nos habla en el Génesis. Pero justamente a nivel teológico tiene 4 significados, que era lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Un signos en el Deuteronomio. Son 4 conceptos teológicos. El pecado, el castigo, la conversión y la salvación. ¿Por qué el pecado? Bueno, porque representa el pecado del hombre contra Dios, ¿verdad? Lo vemos en el Génesis, el pecado de la desobediencia. El castigo, ¿por qué? Porque Dios entonces envía serpientes como consecuencia de la revelación ante el pecado. Y es cuando manda a Moisés a construir la serpiente de bronce y que cada uno que la vea va a quedar curado. Luego de conversión, como tercer punto, porque se dan cuenta de que sus pecados, se dan cuenta de sus pecados y piden la intercesión de Moisés para el perdón de Dios, ante Dios. Entonces, el signo de conversión es darse cuenta de que cometieron esos pecados y piden la intercesión de Moisés para que Dios los perdone. Es este tipo de conversión, ¿verdad? Es este signo de convertirse, saber que hice algo mal y necesito el perdón de Dios. Y cuarto punto es el signo de salvación, porque representa la caída de la serpiente ante Dios en ese primer pecado. Por eso les decía que para mí, para Andrés, este es un signo de lo que envuelve todo el Génesis, ¿verdad? De lo que envuelve el pecado original, de lo que envuelve todo lo que pasó ahí en el jardín, ¿verdad? En el jardín del Edén, todo lo que representa todo el Génesis como libro de muchos significados. Entonces, justamente es esto. Dice, ¿cómo se llama la aplicación para ver el elegido? Igual, la hermana Sonia. Ok, voy a escribirlo acá en el chat porque está en inglés. Se busca así en cualquier tienda. Vamos a ver. Se busca así en cualquier tienda, en la de Android o en la de iPhone. Y tiene un simbolito. Voy a ver también si lo puedo poner acá en la cámara, porque yo lo tengo descargado para que no se pierdan. Vamos a ver. Ahí pueden verme. Sí. Sí, Ok. correcto. Es que ya se me perdió el Teams. Ok, aquí lo tengo. Este signo No veo. es, Ahí está. si lo ven acá. Vamos a ver. Creo que se ve como borroso. Sale, ahí sale The Chosen y ok, me dicen que es solo con una O, entonces voy a volverlo a escribir. Ok. The Chosen. Ahí tal vez lo puedas enviar al chat, Cindy. Sí, aquí lo estoy enviando. Ok, sí, se escribe así, con una sola O. Sí, en español significa el elegido y justamente es esta serie que yo les hablaba, hermanos, se las recomiendo. Demasiado, demasiado buena. Habla de toda la historia de lo que Jesús representa, a Jesús como verdaderamente debemos verlo, como en sus dos naturalezas, humana y divina, ¿verdad? Entonces, yo le decía a mi novia de estos que estábamos viendo la serie,
que es que a mí siempre me causaba como, no sé, como que me ponía a pensar mucho esta cita bíblica donde Jesús le dice a Mateo, sígueme, y Mateo lo siguió nada más, ¿verdad? O cuando le dice también a Pedro y a Juan y a Felipe, a Santiago, perdón, les dice, síganme, y nada más ellos lo siguieron con solo esa palabra, ¿verdad? Y es que justamente, bueno, es así, porque imagínense la divinidad de Jesús, que solo con solo verlo, la presencia de él, de con solo verlos a los ojos y decirle, sígame, él lo siguió. Entonces, estas series, estas películas ayudan mucho a entender todo esto. Ahí se representa a un Jesús muy humano, vacilando, haciendo chistes, demás, ¿verdad? Siempre lo que es la divinidad de lo que representa Jesús, justamente. Y ayuda mucho a entender de las cosas que pasan, de las que pasaron en el Nuevo Testamento. Entonces ahí se los recomiendo, muy, muy buena, en serio. Y aún ahí la están produciendo, entonces nos queda serie para el rato. Por ahí veo que algún hermano tiene la mano levantada. Edgardo. Sí, Sí, una preguntita. Dijiste que si besar es adoración, ¿en qué momento el hermano no católico besa a Dios? ¿Qué es esa forma? Ok. No, lo que quería decir con eso es que, por ejemplo, hay hermanos no católicos que nos dicen, es que ustedes besan la imagen del niño Dios, entonces están adorando, ¿verdad? Ok, si seguimos esta lógica, preguntémosle entonces al hermano, siempre bajo el marco del respeto, entonces, si para usted besar es signo de adoración, entonces, ¿por qué usted besa a su esposa? ¿Por qué besa a su madre? ¿Por qué digamos, yo puedo, como les decía, yo puedo besar una foto de mi mamá porque la extraño mucho y no significa que la esté adorando? Entonces, es preguntarle al hermano separado, si para usted besar es signo de adoración, ¿en qué momento usted besa a Dios? ¿Verdad? O sea, Dios es una entidad espiritual, es en espíritu, no es físicamente hasta el momento, no podemos besarla. Entonces, esta es como lo que quería llegar con eso, con ese punto. tengo aquí otra consulta. Ya te voy a decir Gracias. que la perdí. Con mucho gusto. Vamos a ver. Dice, la hermana Elnida María Acevedo. ¿Cómo defender las diferentes devociones a la Virgen? Fátima, Guadalupe, Lourdes y la de la vida de los santos como parte de nuestra fe. Ok. Bueno, primero va a haber una clase donde se va a explicar todo esto sobre María. Hay que tener algo muy claro, hermanos, y es que las diferentes advocaciones a María son una sola, ¿verdad? Sí, todas son María, ¿verdad? Es María representada en diferentes países, en diferentes situaciones, ¿verdad? Les doy por ahí un adelanto de lo que va a ser esta clase, y es que justamente las advocaciones no es... em, ¿cómo decirlo así? No es algo obligatorio, no es algo que a través del magisterio nos dicen, es que tenés que creer en todas las advocaciones y no estás haciendo mal o eres un mal católico. No, hermanos, es algo muy del corazón también creer en estas advocaciones, no se nos obliga a creer en las advocaciones, pero como les decía, es algo meramente personal. ¿Qué era lo otro? Perdón, Cindy. Dice cómo defender las diferentes devociones y la de la vida de los santos como parte de nuestra fe. Ok, igual, la intercesión de los santos, como les decía, bueno, un ejemplo fue cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Le pidió a través de Moisés el perdón hacia Dios, es una intercesión. Bueno, nosotros podemos defender esto como un ejemplo de vida, ¿verdad? Simple y sencillo, los santos fueron personas humanas que llegaron al cielo y por eso son santos. Hay que entender también el verdadero significado de la santidad, ¿verdad? La santidad no es... em, que es que esa persona era muy buena, que adoraba demasiado, nunca cometió ni un solo pecado, entonces por eso es santo. No, hermanos, los santos son todas aquellas personas que llegan y logran llegar al cielo. Primero Dios, todos los que estamos aquí vamos a lograr llegar al cielo y vamos a ser santos. No necesariamente porque sean proclamados por la iglesia, estos son santos públicos a los que se le puede rendir culto de veneración públicamente. Entonces, ¿cómo defenderlo? Bueno, eran simples, eran humanos, ¿verdad? En el cual nosotros muchas veces vemos un ejemplo de adoración, de nuestra fe, de todo lo que ellos hicieron en su vida, como cualquier otra persona. Yo puedo tener un ejemplo, por ejemplo, de mi papá, que es una persona que se esfuerza demasiado en sus cosas de vida. Puedo tener el ejemplo de mi novia, que es una persona que tiene se dedica demasiado al estudio, por ejemplo, y tiene demasiada dedicación a esto. Entonces, yo los veo como ejemplo. Entonces yo quisiera ser como esta persona, yo quisiera ser
como tal persona. Entonces, los santos, como les repito, fueron personas igual y a nosotros, incluso María fue una persona igual a nosotros, Jesús fue una persona igual a nosotros, excepto en el pecado, y son ejemplos de lo que nosotros tal vez queramos en nuestra vida. Esto es algo sencillo, ¿verdad? Es algo que no debería por qué ser un conflicto entre hermanos separados y nosotros, ¿verdad? Son personas que lograron un mérito, ¿verdad? Grande en la vida terrenal y Dios les recompensó a través, dar milagros a través de ellos, a través de la intercesión de ellos. Pero como les decía, esperémonos a la clase de la intercesión de los santos porque se nos aclara un poquito más esto. Ok, veo que la hermana Carol Gómez tiene la manita levantada. Sí, buenas noches. Nada más para hacer referente a lo del crucifijo. Bueno, yo he llevado los temas de la cruz, son muy lindos. Y como lo decía el hermano, nada más para ahí, ¿verdad? Que antes el signo de la cruz era un signo detestable para los judíos y todo, porque era el signo de muerte, ¿verdad? Era lo peor. La gente que moría o los crucificaban era lo peor. Ya cuando Jesucristo, ¿verdad? Lo crucificaron en una cruz, se convirtió en un signo de amor. Y bueno, el tema de la cruz es un tema demasiado enriquecedor porque nos habla mucho cómo la cruz nos abraza, cómo la cruz, al andar una cruz en el pecho, se siente uno abrazado por Jesús. Es algo maravilloso. Entonces, sí, yo una vez, hace también como testimonio lo cuento, mis hermanas son evangélicas. Yo siempre fui criada en la iglesia evangélica, pero me gustó la iglesia católica siempre. Y hace poco, bueno, hace unos años, mi hermana fue a un retiro, yo la fui a recibir como si nada. Entonces yo entré a la iglesia y yo andaba siempre dando una cruz o una virgen o algo. Y entonces la señora que recibía en la puerta se me quedaba viendo, ¿verdad? Como diciendo, ¿y esta loca qué? O quién sabe qué pensaba, o me imagino que ella, ¿verdad? Le llamó la atención o no sé, pero ella pensó seguro que yo me iba a quitar las cosas porque iba a entrar a una iglesia evangélica, ¿no? O sea, yo igual entré, recibí a mi hermana y todo con todo el respeto y todo, y ellos, y respetan, bueno, mis hermanas siempre han respetado mi religión y yo respeto la de ellas, ¿verdad? Pero sí es un tema muy enriquecedor porque muchas veces a los católicos nos ofenden mucho por eso, porque tenemos imágenes o porque adoramos una imagen o porque te adoramos a la Virgen María bueno, yo soy muy devota a la Virgen de Guadalupe, yo tengo dos virgencitas de Guadalupe y la gente siempre dice, pero es que esos son estatuas, no son estatuas, o sea, es un signo de que esa persona intercede por cada uno de nosotros, por las peticiones que nosotros pidamos y si lo hacemos con fe y adoración, ¿verdad? Pero no las adoramos, no las idolatramos, como dicen ellos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Como lo veíamos ahí, no es un signo de idolatría, no es un signo de adoración, ese es su correcto espacio, ¿verdad? Y en este caso es la idolatría, como decíamos, es esa veneración a los santos, ¿verdad? O hacia las imágenes o reliquias, ¿verdad? Una veneración a algo que nosotros le damos el debido respeto. Entonces, sí, muchísimas gracias, hermana, por el aporte. Y sí, ¿a quién les era escándalo? Bueno, esto era escándalo para los judíos, para los necedad para los gentiles, dice San Pablo en Corintios. Entonces, ¿a quiénes para esto es un signo de, mm, de escándalo, digamos, para las personas que realmente no lo ven como un signo de amor? Y es lo que queríamos llegar con esta también parte de lo que queríamos llegar con la charla. Que ahorita no veo ningún comentario más. No sé si algún hermano desea hacer alguna pregunta. O todo quedó muy claro. De igual manera, el domingo vamos a abrir el chat. Yo tengo, vamos a ver, puede ser a las de 8 de la mañana, puede ser, sí, a las 8 de la mañana hasta las 10, más o menos que Sí, de 8 a tengo. 10 es que se abre. Exacto. Ah, ok, no, perfecto, sí, porque yo tengo misa, pero es a las 11, entonces ahí puedo atender las dudas o consultas. Okay. Igual
Bueno, yo creo que yo no estoy en el chat de Apologética 1. Yo te ingreso ahorita. Ok, perfecto. Sí, Está bien. para atender cualquier duda ahí que tengan, hermanos, ahí pueden repasar la clase apenas se suba a YouTube, y cualquier duda que les surja nos pueden escribir por ahí. Nosotros con mucho gusto, si la sabemos, la vamos a atender, y si no, vamos a orarla para poder atenderla. Ok. Tengo 2 consultitas más. Una es del hermano Sergio Torres que dice: la señal de la cruz o persignarse es un signo. Creo que algunas personas lo cuestionan. Sí, también, ¿verdad? Bueno, si nosotros vemos a los casi que los únicos que nos persinamos somos los católicos, el grupo católico. Y justamente sí, es un signo de invocación, ¿verdad? Por decirlo así, es un signo de invocación a Dios, a que en ese momento vamos a entrar en un momento de oración, a que en ese momento estamos pasando al frente de lo que es para nosotros Jesús Eucaristía, ¿verdad? Siempre que, bueno, muchas veces se hace al pasar al frente de una iglesia, al entrar en un momento de oración y demás, y correcto, es un signo que se nos cuestiona muchas veces, ¿verdad? Pero como les decía, de ahí es nuestra manera de entrar en oración, de pasar al frente del Santísimo y demás. Entonces sí, es otro de los signos que se nos cuestiona. Sí, Dice, correcto, es cierto. perdón, de hecho, tengo otra pregunta igual de la hermana Elnilda que dice: ¿podrían aclararme lo de los sacramentos? Muchos lo interpretan como amuletos. De los sacramentales, esto, bueno, no sé si la hermana podría abrir el micrófono porque yo la verdad no le entendí muy bien la pregunta. Entonces no sé si la hermana Elnida pueda abrir el micrófono para entenderlo un poquito mejor. Sí, buenas noches. Es acerca de los sacramentales, como la del Carmelo, el escudo de la Virgen del Carmen, que mucha gente lo interpreta como amuletos. Ok, sí, ya te entendí, sí. Bueno, esto justamente es otro tema que se da dentro ¿cómo decirlo? De un mal actuar de nosotros los católicos. Generalmente, como les digo, generalmente es de personas al día de hoy ya muy mayores, y esto se llama santería. Es un tema, bueno, que no metí dentro de la presentación, pero la santería es esto. Bueno, por ejemplo, no sé si han escuchado de poner el San Antonio boca abajo para encontrar algo perdido y demás. Bueno, justamente es el santo de las cosas perdidas, pero no significa que poniendo la imagen así vamos a conseguir eso, ¿verdad? Bueno, hay algunos signos que sí se utilizan dentro de la Iglesia Católica, no como amuletos, sino como un signo de lo que fue en alguna vez un santo, como San Benito, por ejemplo, se utiliza la medallita como para muchas personas lo utilizan como signo de exorcismo, como signo de alejar demonios y etcétera, ¿verdad? Pero realmente es algo físico, ¿verdad? Ok, a través de esto puede haber algún milagro, sí, pero por la gracia de Dios en un momento específico, no necesariamente porque sea el amuleto de San Benito, es porque es a través de la gracia de Dios. Y sí, es un error muy común dentro de nosotros los católicos, ¿verdad? Que se utiliza muchas veces esto, y sí, es un tema interesante, se llama la santería, es cuando se utilizan cuestiones de santos, cuestiones físicas para utilizarlos para algún milagro, pero se cree o bueno, las personas que lo hacen creen que es el santo que lo hace, ¿verdad? Y realmente no. Incluso si no me acuerdo, aquí en Costa Rica, si no me falla la memoria, aquí en Costa Rica antes se utilizaba a un doctor, no recuerdo el nombre, que fue muy bueno en Moreno vida. Cañas. Moreno Cañas, se utilizaba a ese doctor y se ponía, creo que era un vasito de agua y un pañito, y si el pañito amanecía con sangre y el agua, bueno, el vaso de agua vacío, era porque ya la persona se curaba, por ejemplo, y lo utilizaban como un santo, y no, jamás, o sea, esto es, por eso les decía, cada cosa a su lugar. Dentro del tema vimos que, bueno, son objetos de veneración, de demás, pero sí, pueden haber milagros a través de estas cosas, por ejemplo, sí, me hace recordar, por ejemplo, los guantes del Padre Pío, ¿verdad? Me hace recordar algunos otros objetos y reliquias que se utilizaron y que han sido milagrosos, Dios actúa a través de ellos, pero no necesariamente es como un signo de santería, ¿verdad? Y eso es algo que pasa, yo creo que en todo el mundo, no sé si solo acá en Costa Rica, pero sí, se utilizan muchas veces imágenes y otras cosas como amuletos, y esto es algo erróneo, ¿verdad? Entonces sí, muy buena pregunta. Vamos a ver. No sé, ¿algún hermano tiene alguna pregunta, una duda, un comentario para...? Tal vez un comentario, un aporte. Buenas noches. Claro, por supuesto, hermano, adelante. También ahí en el chat le puse un pequeño texto que habla de cuando San Pedro andaba, ¿verdad?, predicando y sanando a los enfermos, que a él le pasaban paños y se los llevaban a los enfermos o lo llevaban a ciertos lugares
Y ese pañito hacía que los espíritus abandonaran el lugar o a la persona y también hubiera sanación. Es un sacramental también. Y también cuando Eliseo murió, que es donde enterraron a Eliseo, depositaron un cadáver y el cadáver resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Entonces, un signo de fe relacionado igual como con los guantes del Padre Pío, como decía el hermano. Correcto, correcto. Sí, igual podemos hablar sobre la sábana santa, ¿verdad? Es un tema de apologética 2, por ejemplo. Son cuestiones que se han probado científicamente, ¿verdad? De ciertos milagros. Bueno, la resurrección propia, ¿verdad? De Jesús. Todo este tipo de cosas se han interpretado, ¿verdad? Y se utilizan y se han utilizado para a través de ellos realizar milagros, pero por la gracia de Dios, no por la gracia justamente del material o del objeto físico. Entonces sí, correcto, muy buen aporte. Gracias. Vamos a ver. Dice, ¿llevar el rosario sería parte de la santería? No, bueno, no, por supuesto que no. Nosotros utilizamos el rosario como signo de veneración hacia María para pedirle una intercesión. Es un instrumento para orar, es un instrumento que se utiliza para llevar el conteo, ¿verdad? Justamente de María, pero se está haciendo una correcta veneración y se está pidiendo intercesión de María por medio del rosario, ¿verdad? Si nosotros estudiamos los misterios del rosario, todos son cristocéntricos y es ahí donde debemos entender correctamente que todas las oraciones, todas las veneraciones, todo lo que nosotros pidamos a través de los santos debe ser cristocéntrico, todo va hacia Dios. A través de un santo, a través de una persona, a través de algún objeto, ¿verdad? Pero va hacia Dios, ¿verdad? Nosotros podemos bien, y primero Dios algún día se me cumpla este sueño ir a conocer la iglesia en Turín donde tienen la sábana santa, ¿verdad? Y a través de ese objeto nosotros podemos pedir muchísimos milagros, pero siempre son a través de ese objeto que se da el milagro de Dios, ¿verdad? Debemos tener eso en mente muy, muy presente, ¿verdad? Y muy claro, ¿verdad? Que no es por tocar la sábana ya me voy a curar, ¿no? Porque también puede ser que no sea voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces todo es cristocéntrico. Llevar el rosario no, siempre y cuando no lo veamos como un amuleto de defensa, ¿verdad? O sea, es un instrumento que nos ayuda a orar, nos ayuda a llevar un conteo de la oración y por supuesto a través de, tal vez exista algún rosario que se hizo un milagro a través de eso, pero es principalmente por la oración. Yo quiero aportar algo ahí, Andrés. Vieras Claro. que hace unas semanas vi un video de un padre, ahorita no recuerdo el nombre, que él explicaba que antes los monjes rezaban todos los salmos durante el día y ellos para llevar el conteo de cuántos salmos habían rezado usaban piedritas. Entonces, de ahí es que después se formuló el rosario, ¿verdad? Para que ya ellos podían comenzar a llevar el conteo de lo que ellos iban orando durante todo el día. Entonces, el padre explicaba, voy a buscar el video y se los voy a compartir en el chat, porque el padre explicaba, digamos, la importancia de poder, ¿verdad? No solamente llevar el conteo de lo que estamos orando, sino de también, como decías ahorita, de por medio del rosario, saber uno que ay, es que no sé cómo explicarlo, o sea, si por medio del rosario que uno puede ayudarle, como acabas de decir, a uno con las oraciones y los rezos durante el día. Entonces, voy a buscar el video y se los voy a compartir, que es sobre el rosario. Es muy bonito, de hecho el padre lo explica muy, muy bien y se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp también. Vamos a ver. Dice... La hermana Tati dice, también el rosario es un arma más fuerte para combatir al enemigo. Y no tengo ahorita más consultas. No sé si algún hermano, aprovechando que son las 8:30, como para ir finalizando, quiere aportar algo más, alguna consulta sino para finalizar. Tal vez otro aporte cortito también. Claro, adelante, hermano. Cuando estábamos hablando de las procesiones y eso, hay también dentro de las enseñanzas. Cuando María visita a su prima Santa Isabel, San Lucas capítulo 1, el versículo 39 en adelante, es una procesión eucarística porque María va embarazada a visitar a Isabel. Entonces también es otra enseñanza. Sí, correcto.
Otro texto también con base a lo que es la adoración, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que es algo precioso, cuando él le dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, San Juan capítulo 4. Entonces, lo lindo de esto es que nadie sabe cuando uno está adorando. Entonces, lo que decía el hermano, ¿verdad? Que uno no sabe lo que está haciendo la persona, si está sentada o si está de rodillas, porque eso es algo íntimo totalmente con Dios. Ese sería mi aporte. Sí, 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 correcto. Es hermoso pensar, como les decía ahora, que el vientre de María fue y es el arca de la nueva alianza, es donde cargaba la salvación del mundo, ¿verdad? Es justamente ahí un arca de carne y hueso vivo, ¿verdad? Entonces, la representación de lo que fue, la analogía de lo que fue en el Antiguo Testamento el arca de la alianza y ahora es el vientre de María, correcto, una peregrinación, una peregrinación hacia donde estaba su prima Isabel. Y sí, muy buen aporte, muy buen aporte. Ok, entonces vamos a ver, no veo más preguntas. No sé si algún hermano adicional quiere aportar algo o si no, finalizamos. Ok, parece que no hay más consultas, Andrés, entonces podemos cerrar el tema y si Dios quiere el domingo abrimos el chat de 8 días para los hermanos que quieran hacer alguna consulta y algún comentario adicional. No sé si Andrés, si vos nos ayudas aprovechando tu compañía hoy, si nos ayudas con la última oración para finalizar. Claro, claro. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, primero que todo, Señor, Padre Celestial, por permitirnos esta noche tener todos estos medios para poder aprender más sobre tu palabra, sobre tu verdad, a través de la defensa de la fe, a través de lo que es la verdadera iglesia, de lo que es la verdadera adoración, lo que es la verdadera Dulía, todo lo que hemos aprendido esta noche, Señor, lo ponemos a tus pies para que a través de nuestra inteligencia y nuestro entendimiento pueda llegar a nuestro corazón. Y así esa sed de seguir aprendiendo y de seguir teniendo tu verdad presente nunca falte. Que sigamos cada día más aprendiendo sobre tu amor, sobre tu verdad y sobre todo lo que primero Dios, primero tú, Señor Jesús, nos quieras enseñar y seguir aprendiendo y teniendo esta sed para seguir teniendo la verdad presente siempre. De esta manera, Padre, te queremos despedir y para que siempre estés en nuestros corazones, presente, en nuestra verdadera adoración, como lo decía el hermano, en verdaderos adoradores, en alma y en verdad, para tener todo ahí eso presente y poder hablando siempre con tu amor y con tu verdad a través del Espíritu Santo, utilizándonos a nosotros como instrumentos de tu amor y de tu gracia. Así te lo queremos pedir, Padre Santo, y bendícenos siempre en esta noche para seguir teniendo amor y respeto y humildad para poder defender todo esto que nos has traído al día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Y a ti, Madrecita Santa, a través de la intercesión gloriosa, a través de este culto que hemos aprendido también el día de hoy, te pedimos que intercedas por todas estas intenciones que nosotros tenemos en nuestros corazones y en nuestros corazones y nuestras mentes, para que a través de ti pueda llegar esto hacia el Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Andrés. No, con mucho Y gusto, gloria a Dios. muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañaron hoy. Y nos estamos hablando el domingo, si Dios lo permite, y que pasen un feliz fin de semana. Amén, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Feliz gracias. Bendición. Muy buenas noches. Buenas noches.